a todos. Bueno, deciros que soy socia de un instituto científico que se llama Deep Science Ventures, donde jóvenes graduados en las ciencias, en ingeniería, proponen sus tesis doctorales para convertirse en empresas. Y todos los que estáis aquí, si os encontráis en ese momento, es lo que debéis hacer, porque el mundo va a cambiar, el mundo va a ser menos y menos académico y se va a convertir en un mundo de más y más acción. Mi carrera siempre ha sido en tecnología y, de hecho, creé la primera plataforma de inteligencia artificial de la industria del móvil, de la que fui pionera, si alguien se acuerda de lo que era WAP. Un saludo a todos los que os conectáis desde en línea. Y la primera cosa que quiero explicar es que en la nueva década que comenzamos vamos a encontrarnos en un momento de la tormenta perfecta. Es decir, tenemos las tecnologías, tenemos las ciencias, las ingenierías, los ordenadores por fin tienen esa potencialidad de capacidad de computación y entonces la humanidad va a crecerse, la humanidad va a entrar en una era de esplendor, porque vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos en nuestras manos lo que nos permite crear valor, la sociedad del futuro. Es en esta década y no en las anteriores. Y cuando la gente se pregunta por qué trabajamos todos en tecnología, qué es lo que nos lleva a crear todo este tipo de tsunami digital, se olvida de que la humanidad realmente se ha convertido en quienes somos y hemos descubierto las geografías y hemos creado las medicinas, las ciencias, porque los científicos en nuestro interior, los humanos, somos exploradores. Seguro que no sabéis quién es este señor, pero si yo hago esto, ya sabéis quién es, ¿no? Darwin, que siempre le ponen esta foto de viejo decrépito, pero en realidad cuando Darwin tenía 22 años fue cuando se embarcó por 5 años circunnavegando y estudiando los fósiles, las plantas, lo que fue luego el corpus de esa teoría del evolucionismo, cuando era joven, que es como ahora mismo sois todos. ¿Y por qué vamos a Marte? Porque seguimos explorando, porque dentro del ADN humano está el explorar, el ir hacia adelante. Y bueno, Humboldt y Blanchard, que aquí parece que están en una portada de GQ, pues realmente lo que estos hicieron fue el subirse a los volcanes, a las montañas de miles y miles de metros en Centroamérica sin oxígeno. Probaron en sus propios cuerpos el efecto de la pérdida de oxígeno a gran altura. O sea que, aparte de ser aventureros, exploradores, desarrollaron trabajo para las ciencias, que es lo que hacen los astronautas ahora mismo en la Estación Espacial Internacional. A veces hasta se autousan como conejillos de Indias, en nombre de la ciencia, en nombre del progreso. Ahora mismo, en el mundo de las ciencias, nos encontramos en un instante en donde estamos casi desbordando los paradigmas del siglo XX. Es decir, estamos llegando a conseguir cosas que hace 10, 20, 30 años ni se podían imaginar. Por ejemplo, estamos encontrando nuevas moléculas, nuevas estructuras a nivel subatómico de las moléculas. Hace muy recientemente, justo en este año, se descubrió que la típica formación de nanoestructuras, de las típicas aleaciones, está ahora mismo inversa en ciertos componentes, por ejemplo, los lantánidos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que eso siempre ha sido así, pero que ahora que tenemos la tecnología es cuando lo podemos ver. Si miramos a nuestro alrededor, la abundancia del universo nunca ha dejado de disminuir, sigue creciendo. Lo que pasa es que ahora podemos detectarla, podemos clasificarla, nos damos cuenta de lo que hay allá afuera, de la potencialidad del momento que vivimos. La gente que estudia entomología sabe que solo hemos catalogado entre un 15 y un 20% de los insectos que existen. O sea, es brutal.
que hay billones de especies por descubrir y todo está alrededor nuestro. A ver si esto llega. En el mundo de la farmacopea, cuando una empresa se proponía desarrollar un nuevo fármaco, tenía que tener una vista de 10 años, un presupuesto de media como de 2.5 mil millones de dólares y después de 9 años la mayoría de las patentes que intentabas crear te las echaban por la borda por los reguladores, etcétera, etcétera. Ahora no. Y eso que hemos tenido herramientas para analizar las moléculas desde los años 70. ¿Qué se hace ahora? Ahora usamos la inteligencia artificial. Cada una de las grandes empresas farmacéuticas, Sanofi, Pfizer, están trabajando o bien con el Watson de IBM o están trabajando con empresas pequeñas de inteligencia artificial para usar sus plataformas. ¿Y qué es lo que haces? De hecho, en nuestro instituto científico tenemos un par de proyectos que se están dedicando a desarrollar fármacos a través de la inteligencia artificial. Simulaciones. Es un mundo digital, es un mundo de software que te cuesta cero, porque no lo estás haciendo en un disco de un laboratorio, sino que estás simulando. La inteligencia artificial es una herramienta. ¿Y cómo es que la tenemos a nuestra disposición? Porque el mundo se ha convertido en un mundo digital. No solo estamos haciendo eso, sino que está entrando dentro del mundo de la medicina, es decir, empezamos a ver cómo funciona la inmunoterapia, porque hemos digitalizado cada proceso científico, tanto en la farmacopea como en el mundo médico. Y no solo eso, sino que estamos empezando a ver cómo realmente funciona el cuerpo humano. Hasta muy recientemente, digamos hace 10 años, no se podía fotografiar la actividad cerebral. La gente que era neurofisiólogo sabía más o menos cómo funciona el cerebro, pero nunca lo podíamos fotografiar. Y ahora que tenemos en nuestras manos la digitalización de todo, estamos empezando a entender que ni hay un lado derecho ni un lado izquierdo, sino que el cerebro es un ente en conexión y no solo eso, sino que tenemos neuronas hasta dentro del intestino, incluso más que la neocorteza, y que el sistema inmunológico reside en ese lugar. La medicina del siglo XIX, del siglo XX, le están dando la vuelta. ¿Por qué? Porque hemos digitalizado. Porque ahora que hemos digitalizado, vemos la realidad que existe. Y, desde luego, en los próximos 5 o 10 años, el diagnóstico por imagen lo va a hacer una máquina de inteligencia artificial. Y la razón es muy simple. El ser humano es un ser biológico que se va degradando y el sentido que peor tenemos es la vista. Cuando a mí me preguntan por qué, yo doy un ejemplo muy claro. Los magos y los que hacen trucos de cartas no tendrían trabajo si nuestros ojos fueran como tenían que ser. Se nos engaña como un chino. Y cuando en el futuro tú vayas a hacerte unas pruebas de si tienes un cáncer y te toman sangre y tiene el médico que mirar 10.000 fotografías de marcadores de cáncer en sangre, no lo va a analizar con sus ojitos de ser humano, va a usar un programa de inteligencia artificial que sabe detectar un cambio milimétrico. En el futuro, las máquinas vienen a ser el colaborador de los profesionales, porque alcanzan más allá de nuestras habilidades. Hay algo que no me funciona porque el ordenador está detrás de un bloque. El cáncer en estos momentos, sobre todo en Estados Unidos, en hospitales de medicina en Boston, en Dallas, en Texas, se está tratando de manera completamente radical. Es decir, no con quimio, no con radio. Se está trabajando el ADN de las personas, se está modificando a nivel celular. Es decir, ¿cómo hacemos todo esto? Porque esos centros de medicina están utilizando digitalización, inteligencia artificial, software, hardware. Ciberseguridad está en una capa por encima de todo eso,
porque se tiene que proteger el trabajo de las personas que trabajan con esas herramientas digitales, porque se tiene que evitar que se corrompan, que las hackeen, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenéis que ir más allá de lo que es vamos a proteger los datos de una empresa, le vamos a poner un firewall por aquí y chimpún. No, ciberseguridad tiene un alcance mucho más grande que eso. ¿Por qué hemos inventado máquinas inteligentes? Porque necesitamos su capacidad de computación. Hemos creado tanto en digital que este cerebro biológico no puede avanzar solo, no puede calcular la cantidad de datos que le van a venir encima para poder ver realidades. Y es por eso, no es por otra cosa. En realidad, en el futuro, no se va a tratar de la inteligencia, sino de la cognición. Y hay una diferencia muy, muy radical. La inteligencia es simplemente tener información, tener una habilidad de computar. Pero la cognición significa tener información que te permite actuar. Eso es cognición, el saber qué hacer. No solo saber cosas, sino entonces cómo responder a esas realidades, a esos retos, a esa que se nos viene encima. Y eso es lo que cada empresa va a querer ver. En ciberseguridad no se trata solo de proteger como una especie de lago alrededor de un castillo, sino que vas a tener que avanzar. ¿Qué potencial amenaza nos podría llegar si vamos a montar este tipo de negocio, si vamos a montar este tipo de plataforma? Tienes que ser intuitivo, tienes que ser creador, tienes que avanzar en mirar cuál podría ser ese escenario. ¿Me podéis mover el ordenador para que reciba la señal? No sé detrás de lo que está. Esta es una de las imágenes a la que me refería antes. Cuando pensamos, cuando aprendemos algo nuevo, nuestras neuronas se encienden y cuando ese pensamiento empieza a forjarse en un conocimiento, se empiezan a unir y crean a llegar sinapses. Estas imágenes no se podían conseguir hace 7 años. Cuando yo enseño a las máquinas a pensar, intento hacerlo de manera neural. Es decir, yo me especializo en Deep Learning, que es cómo nuestro cerebro funciona. Gracias a esas imágenes, muchos de los que trabajamos en Deep Learning hemos empezado a aprender que los algoritmos del cerebro son flipantes e incluso mejores de lo que nos imaginábamos. El cerebro humano no actúa solo, porque además en esta época digital vamos a aumentarnos con tecnologías, aumentarnos con herramientas. Es decir, se habla de protorrealidades. Vamos a vivir. ¿Y cuáles son? Pues muy sencillo. Cuando se creó el famoso VR, la realidad virtual, todo el mundo decía, esto va a ser genial para la industria de los juegos, nos vamos a meter ahí en Halo. ¿Y sabéis dónde está ahora el mejor uso de VR? En el mundo de la cirugía. Ahora mismo, cuando tienes algo súper complicado de hacer manualmente, si lo ensayas virtualmente y te vas a hacerlo de verdad, se ha notado un aumento en el éxito de las cirugías complicadas. El VR está metido ahora en los hospitales. Este casco es un casco de realidad aumentada. Captura imágenes, filma, recobra información y te la presenta en una pantalla. ¿Y para quién está hecho? Para ingenieros que van a visitar las obras. Y cuando te metes en una obra a andar por un sitio que obviamente no está estable, pues necesitas tus manos para agarrarte, para hacer otras cosas en vez de llevar libretas. Y este casco se vende, se usa. Empezamos a sentirnos que podemos aumentar nuestras capacidades, tanto a nivel de software, como he explicado antes, como a nivel de hardware. Todo eso tiene transmisión de datos. Los datos se tienen que proteger, los datos tienen que estar íntegros, la transmisión tiene que legitimizarse. ¿Y dónde necesitamos que los datos sean legítimos y sin corrupción? En todas las telecomunicaciones. Y ahora las telecomunicaciones desde hace 20 años, 30 años, son
desde satélite, pero es que esto va a aumentar incluso más. Si seguís la industria espacial, desde febrero a abril e incluso en octubre se han estado lanzando constelaciones de nanosatélites para que empiecen a emitir señales de Wi-Fi de alta banda en territorios como los desiertos, el mar, donde antes no había ni 3G, ni 4G, ni nada. El mundo va a convertirse en un hervor de datos que vienen en todas las direcciones. La infraestructura espacial se potencia no solo en las telecomunicaciones, sino que incluso la ESA, la Agencia Espacial Europea, NASA, la Agencia de China, los japoneses, estamos todos trabajando en el establecer una presencia humana en la Luna. ¿Para cuándo? Para dentro de 5 años, en el 2025. Esta imagen no es un dibujito ni un prototipo para una película. Es el plano concepto que ha presentado SOM, que es una super firma de arquitectos en Estados Unidos que han construido el Burj Khalifa en Dubái y la Torre Sears en Chicago. Esto es una realidad. Imaginad la cantidad de datos que cruzan entre la Luna, entre la infraestructura espacial y la Tierra. Todo eso va a ser vuestro trabajo en el futuro, no solo la ciberseguridad de una empresa. ¿Y a qué velocidad ocurre todo esto? Pues a velocidad exponencial. El mundo de la transformación digital no ha crecido de manera lineal ni horizontal, crece exponencialmente. ¿Y qué le ocurre a la velocidad exponencial? Pues que en nada se convierte en casi vertical. Es la velocidad que uno alcanza cuando propulsa un cohete. Enseguida se pone exponencial. ¿Y dónde está el 2020? Pues el 2020 está en donde está el 10. A partir de ahí va a haber un antes y un después. La humanidad se va a meter en una aceleración tremenda y por eso tenemos que crear las bases y los pilares para que eso se construya con seguridad, con garantías. Ya para daros un ejemplo de cómo está todo rompiéndose en 1000 pedazos, en el siglo XX y en el XIX, ¿cómo medíamos el progreso? Los científicos era muy simple. Número de patentes que se habían solicitado y concedido, número de invenciones, número de nuevos modelos de negocio. Bueno, pues en solo los primeros 14 años del siglo XXI sobrepasamos todo el número de patentes e invenciones del siglo XX. En 14 años hemos sobrepasado lo que costó 100 años en conseguir, porque nos estamos metiendo en una velocidad exponencial de innovación. Esto no para, esto va en aumento. Y para que a todo el mundo le quede claro de lo que la diferencia entre innovación y optimizar algo, ¿vale? Vamos a mirar la rueda. La rueda es, yo diría, el invento que todo el mundo siente. Bueno, pues ¿cuál es el invento que realmente catapultó la humanidad? Pues la rueda, ¿no? El transporte, llevar bienes y personas de aquí a para allá. Fenomenal. Además, en inglés siempre hay una frase que dice no inventes de nuevo la rueda, es decir, no te pongas a remontarte a los fenicios. Bueno, pues, ¿cuál es la rueda disruptora del siglo XXI? Esta. ¿Es una rueda redonda o es una rueda cuadrada o son las dos? ¿Y esta rueda qué hace? Pues esta rueda hace algo muy curioso. Esta rueda quita las piedras de en medio. ¿Y cómo se diseñó esta rueda? Fijándose en qué, ¿de dónde viene esta rueda así? Pues los que diseñaron esta rueda miraron cómo las serpientes se mueven por encima de las piedras, cómo los tiburones avanzan, no avanzan recto, avanzan así. Es un movimiento de la naturaleza, es un movimiento del mundo y entonces lo han incorporado a la rueda. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí han pasado dos cosas. Una, que ahora tenemos una capacidad superior de contemplar el universo, es decir, tomar ideas de él. Pero la más importante es que
estos chicos jóvenes que lo inventaron, que no tienen más de 25 o 27 años, no les importó meterse a disrumpir el elemento sagrado, la rueda. Bueno, pues ellos dijeron, sí, ahora te voy a dar yo una rueda, vamos a hacerla cuadrada. Esa es la actitud de la innovación en el siglo XXI, esa valentía de decir se puede mejorar, incluso se puede completamente cambiar. Y para que os deis cuenta de dónde sale esto, hay un hecho que es verificable, que es cada transformación de la sociedad ha empezado con un hecho muy pequeño, con una conversación. Las grandes empresas que se han creado, que han disrumpido, empezaron con un pequeño dibujito, le cuentas a alguien, oye, yo estaba pensando, y de buenas a primeras eso crece y crece y crece. Bueno, pues para que lo veáis, la digitalización del mundo empezó el 30 de abril del 93. ¿Lo veis ahí escrito con rotulador rojo? Esas 2 paginitas llegaron por fax a la oficina del banco americano donde yo trabajaba en Zurich como analista, Goldman Sachs. ¿Y qué era este fax? Pues lo mandaba el CERN, que era el centro de estudios sobre el desarrollo nuclear, pero donde se creó el Internet. Y lo que nos decía a los bancos y a las universidades y a todas las entidades que colaboraban con ellos en el desarrollo del HTML era que por fin podíamos usarlo, podíamos usar los servidores que se habían montado por el mundo y, sobre todo, que si se nos ocurría montar websites o hacer cosas con HTML, que el CERN no quería nada con eso, que si algo ocurría mal, ellos no tenían nada que ver. El nacimiento del Internet fueron 2 paginitas que mandaron los burócratas, porque tampoco la mandó el equipo de Tim Berners-Lee, el gran inventor, no, la mandó el director de investigación y el director de administración. Era una carta de abogados. Y cuando llegaron esas 2 páginas, yo me acuerdo que salieron al lado mío, las llevé al director de IT y le dije, Bob, mira lo que ha llegado. Pero a mí eso me sorprendió tanto que dije, me lo voy a escanear y lo voy a guardar. Y mirad el mundo lo que ha cambiado por 2 paginitas que salieron por un fax. Todo va a cambiar por un hecho pequeño. Las grandes disrupciones empiezan así. Y para que veáis la humanidad, la enorme capacidad de adaptación que tiene, esta es una cosa curiosísima. Cuando Henry Ford creó el modelo T, el famoso coche hecho en serie, ¿vale? Esa ciudad de Nueva York, Quinta Avenida, estaba llena de carromatos llevados por caballos. Y en menos de 7 años, mismo lugar, misma foto, mirad el vuelco de la sociedad. Nadie lleva carruajes, nada más que una persona. Mira, allí está el del carruaje con el caballito. En menos de 10 años. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿tú qué piensas qué va a pasar a la sociedad cuando la inteligencia artificial se despliegue masivamente? Y la inteligencia artificial ya está por todos lados, además lleva muchísimo tiempo funcionando. El valor es que es invisible, para que recibamos solo el beneficio. Porque los datos llevamos digitalizándolos desde hace montones de años. Cuando yo empecé en la industria del móvil, los primeros datos que teníamos eran geolocalización, dónde está este móvil, dónde está la red del GPS, pero más y más y más hemos digitalizado imágenes, ficheros de sonido, todo. Ponemos sensores y cogemos la temperatura de un cuarto, todo ahora es digital, con lo cual todo se puede analizar, todo se puede medir, todo se tiene que proteger. Y lo de los datos, llevamos guardando datos desde antes de la era griega y romana. Y hemos llegado a meterlos desde ruedas de piedra hasta
pendrives, ese fue el que Edward Snowden sacó de la Oficina de Seguridad Nacional en Hawái y se lo llevó a Hong Kong y se lo dio a los periodistas. Miles y miles y miles de datos ahí metidos. Los datos es, se dice, el petróleo del siglo XXI, pero lo que está pasando ahora es que no es crudo dentro de un barril, sino que se está refinando. ¿Qué haces con esos datos? El valor de los datos no es en crudo, sino en lo que haces con ellos, cómo los analizas, qué conclusiones sacas de ellos. Y gracias a que por fin tenemos las mega máquinas computacionales, ahora es cuando dices, puedo meterle a esto petaflops de datos que me los voy a analizar en segundos. Esta máquina que va a salir en el año que viene, y por supuesto, ¿quién la va a lanzar? Pues China, que es una megapotencia. Es una máquina de exascale. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta máquina es capaz de analizar 1 billón de billones, o sea, miles de millones de datos, en segundos, en un segundo. En un segundo. ¿Y para qué uno necesita este tipo de máquina? Pues porque hay industrias en donde realmente necesitas este tipo de cálculo. Meteorología, el mundo del petróleo, cuando estás intentando analizar si vas a meterte a cavar un agujero y sacar petróleo, qué otros químicos hay por ahí, qué potencialidad tiene en la mina. Esos son miles y miles de datos que necesitas saberlo en el instante. Logística. Es una de las industrias que más potencian este tipo de megacálculos. Y, por supuesto, el nacimiento de la supermáquina, las máquinas quantum. Para que os hagáis una idea, los que no sabéis este tipo de máquinas qué es. Es una máquina típica del siglo XXI, es decir, les da una patada a las otras. ¿Cómo? Porque una máquina quantum está creada bajo el paradigma de las partículas atómicas. O sea, no es un 1 o un 0. Esta máquina puede ser un 1, puede ser un 0, o puede ser los dos al mismo tiempo, porque como sabéis, los átomos pueden estar en dos sitios a la vez. ¿Y para qué usamos una máquina cuántica? Pues este año por fin, se han publicado dos proyectos de investigación en donde una máquina cuántica ha remolarizado ciertos algoritmos de inteligencia artificial con un éxito increíble. Era un proyecto de IBM con MIT. Y al mismo tiempo, ciertos algoritmos de Deep Learning han aumentado la capacidad de la máquina. Ahora mismo, como explicaba antes, es la tormenta perfecta. Todas las ciencias, todas las ingenierías están ayudando las unas a la otra. Este que era un proyecto de IBM, que sigue siendo un proyecto de investigación, y por cierto, os confirmo que IBM está encantado de que cualquier empresa, proyecto universitario, use las maquinitas, y les tenéis muy cerca. Hay un equipo de Quantum en Múnich y hay otro en New Jersey. ¿Esto dónde va a llegar? Pues no lo sabemos, pero es una potencialidad gigante. Y el Big Data ya no es big, es un océano, porque todo es digital. Todo es digital. La inteligencia va a seguir aumentando. En los años 50, que es cuando empezamos a programar las máquinas, a que pensaran, ¿qué es lo que hacían estas máquinas? Pues hacían estadística. El mundo de la inteligencia de la máquina empezó con la estadística. Y después, en los años 60, 70, a planear escenario. Es decir, si nos metemos en esta región a vender, ¿qué puede pasar? 5 escenarios, la máquina te lo ve todo, base a variables. ¿Y quién usa scenario planning? Las compañías petrolíferas. Son los reyes de estos algoritmos. Los mejores, ¿quién los tiene? Shell. Desde los años 60-70. ¿Y dónde se ha usado esto después? Por los gobiernos, para planificar en dónde construían viviendas, en dónde ponían carreteras, dónde ponían autopistas. Scenario planning. Pero ¿dónde el mundo empezó a darse cuenta de que una máquina pensante? En los años 90. Cuando Amazon puso el algoritmo de la gente que compró este libro también compró el otro, que ese algoritmo se llama un filtro colaborador,
el nacimiento de la personalización, ese fue el algoritmo que yo hice para el mundo móvil, ahí la gente empezó a notar cómo es que una máquina sabe lo que me gusta. Exacto. Pero es que la máquina está analizando miles y miles y miles de variables. Tampoco es una cosa mágica. Ahí es donde está el valor de la máquina. La máquina no hace magia, la máquina es contundente con los datos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia que las máquinas están llevando a cabo labores autónomamente sin intervención de un humano, como por ejemplo el software en todos los aeropuertos del mundo que le dice al piloto, mira, tu gate es el 42 o el 57. Eso no lo hace una persona, se volvería loco. Eso lo hace una máquina, en todos los sitios. Y después a predecir. Una de las cosas que hacemos en el mundo de los mercados o en el mundo de cuando analizas comportamiento de usuario, vamos a predecir el comportamiento de la gente, pues tienes predicción en el algoritmo, lo estás entrenando para que prediga y prediga mejor, hasta que llega un momento en que la máquina llega a tener conciencia situacional, es decir, sabe en ese contexto qué tiene que hacer. En realidad, la humanidad, en el nuevo década del 2020, va a ser menos de computar con sus cabezas humanas y va a tener que usar su inteligencia abstracta. ¿Qué es? La intuición, la creatividad, la sociabilidad, saber trabajar en un equipo, pensar con un pensamiento de cielos azules. Porque cuando necesitas hacer cálculos, tienes una máquina, te lo va a hacer toda la máquina. No hay vergüenza en ello. Nos vamos a potenciar de manera creativa. Y cuando nuestro amigo perdió, Kasparov, contra la máquina de IBM, yo conocí a Gary Kasparov el año pasado en marzo, hablamos los dos juntos en Copenhague en un evento de inteligencia artificial. Es una persona muy humana y muy amable, os animo a que leáis sus libros. Él dijo, ¿nadie se acuerda que el primer año gané yo? Pues sí, la verdad, nadie se acuerda, porque todo el mundo se acuerda cuando perdiste, que aquello fue el desastre de la humanidad, porque todo el mundo dijo, oh Dios mío, las máquinas nos van a sobrepasar. Fue una paranoia tremenda. La realidad es que bendito sea que esa máquina le ganó, porque la máquina demostró que está a nuestro servicio, que nosotros no estamos diseñados para tener ese cerebro computacional. ¿Cuándo haces que una máquina te ayude a analizar datos? El menú es increíblemente extenso. Hay como 189 algoritmos clasificados en librerías con sus nombrecitos, unos nombrecitos muy poéticos, Random Forest. No sé si alguno trabajáis en inteligencia artificial. Y cuando realmente quieres que una máquina se potencie, la enseñas a pensar como un cerebro biológico. Y son dos métodos muy diferentes. En uno son matemáticas. Fenomenal, las matemáticas funcionan, estupendo. Esto es lo que realmente tiene su peligro, porque la máquina está aprendiendo desde 0 a 1200. Y en todo momento tú tienes que verificar que lo que está aprendiendo no está asumiendo realidades falsas. Realidades falsas. ¿Y por qué? Porque cómo nosotros programamos la máquina es incentivándola a que explore. Tal como expliqué al principio, ¿cómo descubrimos cosas? Porque somos exploradores, la máquina tiene la misma funcionalidad, son funciones de exploración. ¿Y qué ocurre? Que hay veces que la máquina se pone a explorar en direcciones que son erróneas. Sabes que va por donde no hay que ir. Hay que estar todo el día checando que no haya vías, ¿no? Que no haya una corrupción de pensamiento, que lo que aprende sea un pensamiento positivo y verdadero y no falso. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque, mirad, eso es una fotografía que me han enviado de British Petroleum, la superpetrolera británica. Cada puntito es datos. El ser humano no puede visualizar en multirrealidades, por eso necesitamos las máquinas que lo hagan. O cuando trabajo con compañías de automóviles, como trabajo mucho con Audi y Volkswagen, pues cuando diseñas un coche, no nos dejan que usemos el túnel del viento
en verdad, porque eso cuesta una súper pasta. Lo hacemos con simuladores. ¿Y qué ocurre? Que cuando tienes una simulación, te puedes pasar. Puedes decir, vamos a meterle a este coche una fuerza centrífuga de X y vamos a ver la termodinámica cómo va y vamos a ver las dinámicas de choque. Te puedes pasar con el coche y entonces aprendes muchísimo más porque es un programa de software. ¿Y cuánto le cuesta a la empresa? Lo que cueste el salario de esas personas y los ordenadores. Todo lo demás, software. ¿Y qué pasa con las ciudades? Pues que las ciudades smart del futuro son ciudades de datos. Esto es lo que se le ocurrió al alcalde de Boston hacer cuando tomó cargo. Dijo, vamos a ver, vamos a montar una website en donde publicamos todos los datos del ayuntamiento de todas las cosas que hacemos, cómo arreglamos las carreteras, cuántos libros se han publicado, cómo es Estados Unidos, cuánta gente le han pegado un tiro en la calle, fenomenal. ¿Y qué pasó? Que cuando empresas como Uber se metieron en Boston, el ayuntamiento veía que estos cochecitos solo iban a barrios ricos y al centro, pero la gente de clase trabajadora, de barrios más pobres, allí no aparecía un Uber ni vamos, ni en 10 años. Y entonces fue cuando el ayuntamiento le dijo a Uber, si quieres funcionar en Boston tienes que ir a todos lados, o si no, no te dejo funcionar aquí. El poder de los datos. Cuando tienes datos, sabes lo que pasa. Sabes lo que pasa. El mundo ya no es un mundo invisible, la realidad se manifiesta. Copérnico, que es un programa de satélites que tenemos en la ESA, con quien yo llevo colaborando ya varios años, son datos gratis. ¿Y qué se les ocurrió hacer a estudiantes de la Universidad de Colorado? Dijeron, a ver, tesis. ¿Cómo es que ISIS se está expandiendo y parece que no los para nadie? ¿De dónde viene el dinero a esta gente? Tomaron imágenes de pozos petrolíferos en un funcionamiento que se ven como unas llamaradas y vieron que en el 2014 había 86.000 pozos en funcionamiento, al año de después solo 30.000 y en el 2016 solo 15.000. Conclusión, esta gente saca el dinero por extorsión. No está explotando el petróleo de la región. Terminaron su proyectito, lo mandaron a Langley, a donde está la CIA, y los de la CIA fliparon, porque nunca se habían puesto a analizar datos de satélite con este tipo de creatividad. El mundo de los datos te abre unos horizontes increíbles de potencialidad. Cuando yo trabajé en Brasil para los Juegos Olímpicos, trabajé en el proyecto de Cisco y de IBM de control de masas, es decir, por Dios, que no vengan a robar a los extranjeros, la gente de las favelas, porque se monta aquí una que no veas. Los de Nespresso me dijeron, mira, hemos visto algo muy curioso, nos da la sensación que la gente, lo de las ediciones de lujo del café, que no le van, que no lo compran. Y al final, ¿qué descubrimos? Analizando las palabras, analizando con NLP, es decir, cuando analizas palabras en vez de números o imágenes, que la cultura brasileña entiende completamente opuesto el sentido del lujo. Es decir, un brasileño nace y ya se considera feliz. En cambio, nosotros, en el hemisferio norte, solo las personas o las cosas nos hacen felices. Vaya chalaos. Y por eso no entendían lo del lujo. ¿Cómo que yo solamente puedo tomarme esto y se acaba y ya no más? Esto es un horror. Lo que el mundo de los datos crea de valor es que te enseña cosas que en inglés se dicen unknown unknowns, es decir, cosas que desconocemos y que ni imaginamos que existen, pero que están ahí, funcionando. Y por eso tú dices, ¿qué pasa aquí? No te puedes aclarar. Las famosas realidades desconocidas es el valor más grande de lo que una máquina de inteligencia te puede dar a nivel de analizarte. Y esto, mi caso favorito. Este año estuve colaborando en el mundo del golf y entonces me dijeron, ¿has visto el palo de Callaway? Dije, ¿qué le pasa a ese palo? Lo ha diseñado un programa de inteligencia artificial. Entonces me metí, les conocí y me contaron qué es lo que hicieron. Cuando uno diseña el hierro interior de un palo de golf,
claro, eso tiene que tener un efecto físico, es decir, el core, el coeficiente de restitución. Restitución porque cuando tú a la bola le das, la bola es redonda, pero cuando le das un cañazo, se aplasta y luego sale impulsada. Decidieron meter esos datos, que eran como unos 15.000, en un programa que analizara cuál sería el mejor diseño de ese hierro. Cuando salió el diseño, era asimétrico, irregular, tenía curvas que ni una era como la otra, y todo el mundo flipó. Y dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esto qué es? Porque esos son los anteriores, ¿vale? Cuando construyeron un prototipo y empezaron a darle, las bolas de golf salían como cohetes. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora ha pasado que cuando se lanzó el palo, en febrero de este año, a los competidores, los Mizuno de Japón y toda esta gente, les va a tener que costar 2 años en alcanzarles. ¿Y por qué os enseño esto? Porque aunque es diseño, y ahí todo el mundo dice, oh no, las máquinas van ahora a diseñar y van a ser artísticas. No, 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 no. Para la máquina esto era computación pura y dura. 15.000 datos, este tiene que ser la física que tengo que crear. Es todo computacional, todo computacional. Está diseñando para usabilidad, para funcionalidad, para conveniencia, pero no para una belleza artística. ¿Lo veis? Y dentro del mundo del automóvil, cuando yo trabajaba en Nokia, en innovación, y teníamos lo del coche conectado, realmente era lo de conectarte a un iPad y el teléfono y ¡wow! Momento fantástico. No, 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 no. ¿Qué es el coche conectado hoy en día? Los coches que van a lanzarse en los próximos 5 años son coches que no son para transportar personas. Es decir, el paradigma del mundo del automóvil era el transporte, ¿verdad? Llevar personas o bienes de aquí para allá. No. Los coches del futuro quieren resolverte la vida. ¿Y qué significa esto? Los coches van a tener conciencia situacional, lo que explicaba antes. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que el coche, que está lleno de sensores que se autoanalizan a nivel de motor y funcionamiento, van a empezar a darse cuenta de todo lo que hay por afuera. ¿Qué viene por allá? ¿Qué está allí? ¿Y qué te pasa a ti? La salud del conductor. Y cuando tú le digas, oye, planéame una ruta, te la va a poder planear, pues si quieres ir más rápido, si quieres que haya menos tráfico, más distancia pero menos tráfico, o donde hay menor polución. Estuve hace poco con el consejero delegado del Grupo Antolín, que es una empresa española súper importante del mundo del automóvil, hace las partes interiores a todos los grandes. Y me dijo, sí, la polución está preocupándonos y los coches que estamos diseñando, los nuevos conceptos, son para proteger la salud de las personas. ¿Esto qué son? Datos. ¿Y por qué lo menciono? Porque en los próximos 10 años la infraestructura de las ciudades de tráfico, en los semáforos, todo se va a quitar. ¿Y por qué se va a quitar? Porque todos estos coches van a estar conectados a plataformas. El coche que se está creando de que conduce solo se está diseñando sobre un paradigma de cámara, ¿verdad? Todos tienen una supercámara arriba. Mira, por ahí viene la señora con el perro. No, 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 no. Las plataformas de tráfico conectarán a cada coche. Igual que tú abres tu ordenador y te conectas, ¿verdad? Y hay un login. Tú te vas a conectar a tu coche. El coche va a estar conectado a una plataforma y entonces dicen, ahí está el coche de Inma. Y por donde vas circulando, como estás conectado a una plataforma, el coche sabe todos los otros objetos dónde están, no porque los vea, sino porque está conectado a una plataforma. Imaginad los datos que se van a generar de esto. Imaginad lo importante que va a ser proteger que no haya corrupción. Un hacker se va a meter ahí y dice, voy a hacer que se choque todo el mundo. Esto es una mina de oro para la ciberseguridad. Y la siguiente y la más importante es nuestra identidad digital. Ahora mismo
la Unión Europea, yo trabajo en un comité de Big Data, en lo que estamos mirando es el concepto de ciudadanía digital en el sentido de que tú tienes un perfil digital y cuando tú te metes en una website, quien tú eres es quien tú eres y no una persona que ha usurpado tu personalidad. ¿Y por qué es importante? Porque hay muchas empresas que están trabajando en dedicarse a descubrir si cuando tú te abres una cuenta de banco en un nuevo banco digital, o si te estás usando un Fitbit, o estás usando un móvil, o tu coche pone gasolina en un sitio para electricidad, todos esos datos representan tu uso de los valores digitales y significa que lo estás usando tú y no un extraño. Es decir, a la capa de identidad que te da un gobierno, pasaporte, y la capa de identidad que te creas tú con algo que conoces, mi email y una contraseña que me invento, más luego biométrico, la nueva capa de datos es todos los datos que los objetos de IoT estén emitiendo. Vais a tener trabajo para 500.000 años, porque imaginad verificar que esos datos son los que son y que son verdaderos, que tienen integridad, es decir, que yo realmente use ese cajero automático con mi tarjeta, que yo realmente usé mi Fitbit el martes para correr por el río y que de eso va a formar parte de quién soy yo y va a estar garantizado. La Unión Europea tiene un objetivo que es en los próximos 5 a 10 años todos vamos a tener no un pasaporte de papel, eso se va ya a tirar, sino una identidad digital que va a estar alimentada de todos esos datos que os he mencionado. Y la inteligencia artificial va a más, no solo ya a calcular. Simon, que es el robotito que hemos creado en la Agencia Espacial Europea, es un robot que hemos metido en la gran ISS, en la espacial, no me cuesta mucho hablar en español, en nuestra superestación espacial. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de controlar el nivel emocional de los astronautas, de ayudarles con tareas por voz, activación de voz, y también flota, porque nos hemos dado cuenta que si ya es difícil para los humanos el moverse por la estación, pues un robot iba a chocarse con todo. Y está ahí para aprender a conocerse emocionalmente con los astronautas. Y es el primer robot de inteligencia artificial que tiene esa misión, el aprender la basculación emocional que una persona tiene de trabajar ahí con dificultades, cansado, 6 meses ahí metido en esa caja de sardinas, y es un primer proyecto. ¿Por qué? Porque donde nos lanzamos la humanidad es al espacio. Os animo a que cuando consideréis vuestra carrera en ciberseguridad, pensad en venir a la Agencia Aeroespacial, al parque empresarial que existe en España de misiones espaciales, de negocios, de telecomunicaciones, de sistemas, porque si hay datos en la Tierra, los datos que manejamos en la industria del espacio son brutales, brutales. Y de hecho, en España tenemos un liderazgo tremendo. En Elche tenemos uno de los mejores microlanzadores que hay en Europa y en el mundo, PLD Space, una startup de gente de menos de 30 años, y el mejor telepuerto del mundo se lo acaban de dar al telepuerto que hay en Santander. Hoy en Sevilla están reunidos todos los representantes de todas las agencias europeas espaciales, pero también todos los ministros y el ministro Pedro Duque, porque se está decidiendo el futuro de Europa en el espacio. Así que os animo a que también consideréis la industria aeroespacial para vuestra futura profesionalidad. Y muchas gracias a todos. Si hay cualquier comentario, no una pregunta, pero algo que os haya hecho pensar, de decir, bueno, pues esto, ¿qué tal? Por favor, levantad vuestra mano, tenemos micrófonos. Mira, allí hay uno, en el centro.
Te quería decir una cosa. Tú has dicho que con lo de los coches en Boston, creo que era, Sí. querían quitar todo lo que eran los semáforos, etcétera. No, no en Boston, en las ciudades del futuro. Sí, me Sí. refiero a eso. La cosa es que todo el mundo no va a tener acceso a comprarse un coche como tal. Claro, claro que sí, eso va a ser dentro de 20 años. Ya, pero supongamos, a ver, dentro de 20 años la gente, la que es pobre, va a seguir siendo pobre. Entonces no podrá tener acceso a toda la tecnología que va a tener dentro de 20 años o donde sea, y se tendrá que hacer también de una manera para que la gente que no puede, ¿cómo decirlo?, que es gama baja, a subir a media, tener también acceso a esa tecnología, porque esa tecnología vale mucho dinero. Ya, pero tú sabes que la tecnología cada año vale menos y menos y menos. Así es la tecnología y tiene más y más y más potencialidad. O sea, para darte un ejemplo, cuando yo monté mi primera startup, en el año 2000, los servidores que teníamos que alquilarle a los de Sun Microsystems, yo tuve que gastarme 800.000 euros al año para tener servicios en Europa. ¿Y ahora qué vale un Amazon Web Server? O sea, en el futuro el transporte se va a potenciar mucho más en las ciudades, pero la industria del automóvil va sacándolos más compactos, más baratos y que tienen ese gran rendimiento. O sea que el impacto social, la tecnología lo está democratizando, porque ahora mismo mira a tu alrededor y todo el mundo tiene un ordenador. Cuando yo tenía tu edad era una pasta que era flipante, con lo cual la tecnología va de la mano de la democratización y de hacer que sea asequible, eso en todo, en todo. Lo que sí está claro es que ¿qué va a venir antes? ¿Un coche que conduzca solo o un coche donde vamos a ir nosotros pero nos va a ayudar mucho a conducir mejor? Este es mucho más real. O sea, para el otro eso ya 2030 y pico. Todos los coches solos funcionando, no, va a haber un convivir de todos, pero seguiremos conduciendo. Eso es lo que la industria del automóvil está concluyendo ahora mismo. ¿Otro comentario? No veo bien. Mira, aquí hay uno. Buenos días. Mi nombre es Joaquín Vila, soy cofundador de una startup aquí en Valencia. Nosotros lo que hacemos es una aplicación, una plataforma que cubre el ciclo completo de los activos digitales de las empresas. Y estabas comentando, bueno, de hecho nosotros también trabajamos con Amazon para todo el tema de volcado de datos. Tenemos un PERC, es lo que comentabas tú de lo que te costaba antes y lo que cuesta ahora montar una startup y el apoyo que se puede tener. Pero has comentado el tema de IBM para utilizar máquinas. Nuestro siguiente paso a medio plazo es entrar dentro del tema de inteligencia artificial para contenidos digitales. ¿Dónde debemos hacer el paso? ¿O con quién debemos hablar? ¿O cuál sería nuestro siguiente paso? Por cierto, creo que ha venido alguien de Demium Startups. Nosotros salimos de la incubadora de Demium. ¿La incubadora de? Demium Startups. Ok. Hay montones de plataformas de digitalizar valores y de manejarlos para lo que tú necesites, para marketing sobre todo hay miles, para análisis de datos pues tienes para visualizar, Tableau, o sea, las herramientas están por ahí. Incluso si las quieres de código abierto, de código de OS, pues también las tienes gratis. Lo que tú tienes que tener es un equipo que sepa adaptarlas a tu producto, porque son neutrales y luego tú tienes que adaptarlas a tu negocio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, por ejemplo, los equipos de marketing han tenido que crear ese nuevo rol del famoso, ¿cómo se dice?, un hacker de marketing, es decir, te está creando pequeños algoritmos de ver cómo funcionan todas tus campañas y la va ajustando el precio al milímetro hasta que ya tienes 0,0. Lo que tú te gastas lo consigues, ¿no? Pues eso en todo. Uno tiene que tener equipos dentro de la empresa que sepan adaptar las herramientas que existen a realmente el negocio tuyo, de lo que sea, de lo que sea. Yo menciono el caso de IBM, es que IBM tiene mucho interés tanto para Watson como para Quantum
de colaborar con empresas, con proyectos, porque lo que quieren es que esta máquina funcione. La máquina es como una máquina que está aparcada ahí, si no le metes datos, pues no sirve para nada. A ver, no veo muy bien. Ah, aquí. Hola, Ima, buenos días. Magnífica la conferencia que has dirigido. Gracias. Y decirte que eres una mujer 10. Si estaba antes la directora defendiendo a las mujeres, tú los has dejado a un nivel altísimo. Gracias. Que me llama la atención y te he visto dar la conferencia, es una conferencia magnífica, pero todo esto del tema de las enfermedades mentales, del cerebro, es un tema que a mí me gustaría que se avanzara más. Tengo a mi madre en una residencia allí en Madrid, vivo en Madrid, y voy con frecuencia a verla. Entonces vi a un hombre, un señor, que estaba en una silla de ruedas y estaba solo dirigiendo una conferencia, él solito allí, ¿no? Un hombre de empresa, un hombre que se había movido mucho en el mundo, pero que me puso triste al ver que este hombre tenía Alzheimer y ese era su problema. Digo que ojalá la inteligencia artificial y demás diera al mundo de la medicina avances para que esas personas no llegaran a caer en Alzheimer o demencia senil y demás. Bueno, ya se ha descubierto, ¿no?, lo del Alzheimer. No sé si en España se sabe, pero gracias a simulación hemos visto que lo que crea el Alzheimer es un exceso de proteína en las neuronas. Las proteínas las cubren y entonces la corriente eléctrica entre sinapses no funciona bien. ¿Y dónde se ha visto eso? Analizando miles y miles de fotografías y luego metiéndolo en programas de simulación y ves cómo las proteínas se van adheriendo a los centros neurálgicos de neuronas y por eso las personas no es que se hagan tontas, es que no recuerdan porque las memorias no están ahí, ¿no? Hay en la universidad donde yo doy clase, en Imperial College en Londres, tenemos muchísima investigación sobre enfermedades mentales porque los datos que tenemos en el Reino Unido, por ejemplo, es de que no el cáncer ya se va a curar, enfermedades mentales es la gran enfermedad del siglo XXI. Hay tantas enfermedades mentales que la gente las lleva y no se da cuenta que está enfermo. En Inglaterra, por ejemplo, en el 2016 nos costó enfermedades mentales de curarlas o de atenderlas unos 26 billones. Pero si luego tienes que añadir datos de que esas personas tuvieron que dejar de trabajar, entonces la economía perdió 94 por productividad. Entonces, sí, es una realidad y el mundo de la inteligencia artificial ya está metido en los hospitales y en los equipos de investigación que están investigándolas, de dónde viene el Alzheimer. La causa es inmunología. Se ha visto que las personas que tienen una inmunología muy pobre en su intestino suelen generar un malestar de proteínas, o sea, un malo manejo de proteínas y de eso le viene el Alzheimer. El Alzheimer no se hereda, heredas la mala inmunidad. O sea, es increíble lo que se está consiguiendo, pero gracias a que todo se ha digitalizado también y analizado las imágenes. ¿Qué más hay por aquí? Aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Has dicho que es el momento ahora es como el trampolín, el momento de utilizar toda esa proyección, toda esa potencialidad que tenemos ahora mismo no solo con la inteligencia artificial, sino también con el manejo de datos a muy gran escala. Mi pregunta va sobre que también sería el momento de establecer límites morales y éticos para ese uso de datos y de inteligencia artificial. Pero no sé nada sobre si se está haciendo, ¿se está regulando de alguna forma en Europa? A ver, yo te cuento. ¿Os suena el directivo de Protección General de Datos
que salió el 25 de mayo del año pasado, ¿no? El GDPR. Vale, pues ese comité donde yo estoy metida, lo primero que hizo fue por el principio, que quien tenga datos de personas los tiene que tener legalmente, ¿vale? Esa es la base. Y ahora, ¿en qué estamos trabajando? Y por eso, ¿por qué estoy yo ahí metida? Porque, claro, no es solo que las empresas tengan datos sobre nosotros, bien, es cómo los usan contra nosotros, ¿vale? Entonces, hay varios algoritmos que están por ahí, y cuando digo por ahí, pues sabéis que están en Facebook, que están en YouTube, que están en Google, y que discriminan a las personas, te hacen meterte en recovecos que no deberías. Por ejemplo, el famoso algoritmo de YouTube que tú dices, quiero ver un vídeo de TED sobre inteligencia artificial. Ese es un algoritmo de cluster. Entonces, el primer vídeo es de TED y es de inteligencia artificial. El segundo es de TED, pero no es de inteligencia artificial. El tercero ya ni es de TED ni es de inteligencia artificial. Y el cuarto es una aberración que tú dices, ¿cómo estoy viendo yo esto? ¿Vale? Entonces, esa es la nueva regulación que estamos trabajando. La Unión Europea tiene mucha mayor conciencia social que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los consumidores tienen muy pocos derechos, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en que la sociedad tenga mayor ética y, sobre todo, proteger al ciudadano, no solo de que se usen sus datos, pero que se usen contra él. Y para influirle en opiniones que están tergiversadas, etcétera, etcétera. La famosa discriminación, por ejemplo, hace un par de días, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, pues puso en un tweet que puso verde a Apple porque dijo, ¿cómo es posible que mi mujer y yo hemos pedido la famosa Apple Pay, la tarjeta nueva, ¿vale? Y a mi mujer le han dado yo noto que tiene un algoritmo diferente al que me está manejando a mí. Esto es discriminación. Y bueno, Steve Wozniak es cofundador de Apple, ¿no? Y salió por todos lados. Constantemente te vas notando. Yo lo noto mucho porque yo en todos los sitios que me meto, yo noto, a ver, ¿qué me están sacando de aquí, no? Pero la gente de a pie no se da cuenta, no se da cuenta. Y esto ya no es ni fake news en tu feed de Facebook, esto es conciencia de qué está pasándome a mí, en dónde puedo confiar. O sea que la discriminación de algoritmos está ahora mismo metida dentro de un grupo, la Unión Europea, que los vamos a intentar sacar como regulación en un par de años, ¿no? Muchísimas gracias, Okay. Inma. Gracias a ti. Fuerte el aplauso para ella. Gracias.